Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En las últimas semanas se han registrado linchamientos, intentos de linchamiento, situación que preocupa a las autoridades. Tan solo ayer, 2 hombres, uno de ellos acusado de extorsión y otro de secuestro, fueron rescatados de un grupo de habitantes en el Estado de México que querían hacer justicia por su propia mano. Los linchamientos son una venganza, son una manipulación del pueblo. Hoy vamos a hablar de este tema en Punto y Coma. Miguel Roberto, Ramón Jesús y yo, todos pensamos en decirle a Dios, permítenos salir vivos de acá. Para mí cada día es un privilegio. Y la vida es maravillosa. Estemos con carencias o estemos con lo mejor, es maravillosa. De veras lo es. Es el testimonio de Julián González, uno de los sobrevivientes del linchamiento que ocurrió hace 50 años en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, en Puebla. Un 14 de septiembre de 1968, 5 trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla llegaron a Canoa. Pretendían subir a la Malinche. Sin embargo, la lluvia impidió que avanzaran. Buscaron un lugar donde pasar la noche para continuar al día siguiente con su excursión. Empezó a sonar en las campanas, entonces dijeron, párense porque le están robando el patrón, le están quitando el dinero, párense todo el pueblo porque ya llegaron los carrancistas. Con el sonar de las campanas inició la pesadilla para estos jóvenes. Solo lograron sobrevivir Julián González, Roberto Rojano y Miguel Flores, mientras que sus compañeros, Jesús Carrillo y Ramón Gutiérrez, fallecieron, así como Lucas García, el hombre del pueblo que les dio posada, y su amigo Odilón. Ellos también fueron asesinados a golpes. En ese escaso de tiempo de unos 40 minutos, cuando oímos, había una muchedumbre gritando afuera de la casa de Lucas, pero ya diciendo su nombre de él, diciendo que no se entregara. Entonces, ahí es donde empezó el pánico. Aunque ha pasado medio siglo, las siguientes generaciones de Canoa han vivido marcadas por los hechos del 68. Así le dicen, pues temen mencionar la palabra linchamiento. Sin embargo, son pocos los que aún viven y menos aún quienes reconocen que estuvieron esa noche trágica. Ese no fue el pueblo, fue de una casa particular. El pueblo ya cuando empezaron a comunicar, vean qué es lo que sucede, qué esto, qué el otro, es cuando se unió la gente. Todos participaron, todos, a lo mejor la tercera parte sí participó. No en el hecho de los hechos, pero sí participaron en el estar mirando cómo fue toda la historia. Aunque hubo detenidos, los vecinos aseguran que en aquel momento muchos se escondieron en el campo y fundaron una pequeña ciudad a 15 kilómetros de Canoa, San Isidro Tlaxcoltepetl, conformada hoy día por 150 habitantes. Mi hijo o mi hija o mi pariente que lo mató, ¿yo voy a cobrar así? No, por eso hay gobierno, por eso hay personas que más altos que nosotros, que debe de ser justicia. Se pide justicia, por favor. Ya tenemos empleo. ¿Por qué? Porque mucha gente de la ciudad ya vio que Canoa no es lo que dicen. Que sí en la autoridad todavía te digo, o sea, que tampoco te puedes confiar. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que en lo que va del año han ocurrido más de 20 linchamientos en Puebla. Este 14 de septiembre, que es viernes, se cumplen 50 años. Y la verdad es triste, es lamentable que en el país siga habiendo tanto linchamiento. Y desgraciadamente en el estado de Puebla más. Puebla está ocupando uno de los primeros lugares a nivel del país en linchamientos. De enero a esta fecha van más de 28 linchados, algunos de ellos quemados vivos.
algunos de ellos totalmente inocentes. Cuando alguien actúa así, se convierte en asesinos. Que no lo hagan. Con información de Constanza Pérez, Imagen Noticias Puebla. Bienvenidos a Punto y Coma, ¿cómo están? Los saluda Fabiola Guarneros y pues ya vieron nuestro tema, es un tema muy importante porque pues sí, a veces la criminalidad, la violencia nos hacen tomar justicia por propia mano, pero a veces en ese intento se ciega todo un pueblo y mueren inocentes o son lastimados o son heridos. Y de esto vamos a hablar hoy, si son venganzas, si son expresiones de hartazgo, si es la manipulación de un pueblo, y no nos detenemos a reflexionar. Y primero déjenme presentarles a mi queridísima compañera, ya la vieron ahorita en la presentación, Kim. ¿Cómo estás, Kim? Muy bien, Fabi, muy contenta de estar contigo Igual, siempre. muy contenta y con un tema tan interesante. Tremendo. Tremendo. Y hoy nos acompaña la doctora Elisa Godínez. Ella es especialista en antropología, en el tema de linchamientos. Has estudiado mucho este fenómeno y pues vimos en la nota informativa, estamos cumpliendo precisamente 50 años de Canoac, un evento que se hizo hasta película, ¿no? Así es. Y vemos a los sobrevivientes y en las últimas semanas cada vez hemos dado las noticias de intentos o linchamientos. Fue en Puebla, Hidalgo, el de Tlalpan y el que se evitó ayer, doctora. Sí, pues es un tema que desafortunadamente es bastante común en nuestro país. Se tiende a creer que es una cosa nueva en tanto ocurren recientemente una ola, por ejemplo, pero bueno, vemos precisamente con el caso de Canoa, que cumple 50 años, pues que no es una cosa nueva, ¿no? Sin embargo, sí ha habido un crecimiento en los últimos años, sí se ha registrado pues mayor incidencia de este fenómeno. No es, digamos así, ¿no? Pero es así y sí ha crecido en los últimos años. Y esto pues nos habla de una circunstancia bastante dura de violencia y de impunidad, ¿no? Y de un pueblo muy enojado, ¿no? También. Sí. O sea, lo veo como unas manifestaciones tremendas de ira, que el pueblo decide tomar la justicia por su propia mano, pero un pueblo básicamente enojado. Sí, totalmente. Es lo que, digamos, la explicación más común es como que una muestra de hartazgo ante la impunidad. O sea, es decir, un sistema de justicia que no es operativo, que ya está lleno de fallas, que la gente no percibe que realmente exista una justicia que opere, ¿no? Entonces sí es cierto. Por supuesto es una expresión de muchísima ira y yo, bueno, siempre lo condeno, ¿no? O sea, es una cosa que no es para nada, ni siquiera creo que haya que hacer apología ni que es totalmente condenable, ¿no? Eso de entrada. Pero hay que entenderlo. Pero ¿cómo lo entendemos? Tienes toda la razón, y Kim también. Es un pueblo enojado, es un pueblo que ha visto impunidad, ¿no? Que de repente leen las noticias que los gobernadores acusados no pagan, ¿no? Por sus crímenes o por sus robos al erario, que las esposas de los gobernadores pueden comprar casas y mansiones. Y que viajar en el metro de Londres. Viajar en el metro de Londres, si ¿no? Que algunas pues contendientes a cualquier cargo de elección popular tienen departamentos lujosos en Miami. Es decir, pasa todo eso. No se castiga a los culpables, ¿no? Pero también la injusticia la cometen los propios ciudadanos que linchan a gente que es inocente. Así es. No toda es inocente, pero... No, a ver, de entrada es, digamos, es reprobable porque vivimos en un Estado de Derecho, por lo menos supuestamente, en teoría, que de algún modo, bueno, pues está considerando que si alguien comete una falta, tiene que responder ante la justicia legal, ¿no? Bueno, estamos hablando también de un comportamiento primitivo. No. Digo, usted, doctora, debe saber, Sí. pero países... Yo no he escuchado países desarrollados que agarren y vayan a linchar a una persona. Aquí hay como un tipo de complejo de Dios en el cual yo tengo poderes para impartir la justicia y no estoy validando un Estado de Derecho. Esto que mencionas, Kim, es interesante porque hay una creencia como muy común, muy generalizada, que dice que, bueno, que estos comportamientos obedecen a
digamos, un comportamiento, como dices, primitivo, salvaje, que es barbarie, o que un poco parte de lo mismo también, serían como los usos y costumbres de los pueblos. Yo eso sí te lo puedo, digamos, afirmar, porque pues me pasé un rato estudiando esto, y sí te puedo decir que, por lo menos en México, no es parte de los usos y costumbres de los pueblos originarios. Ningún sistema normativo de los pueblos originarios incluye a este tipo de violencia, comportamientos como algo validado, para nada. Ahora, por el lado, digamos, de considerar que es un comportamiento, digamos, primitivo, tal, yo te diría, es cierto que no lo vemos comúnmente en sociedades más avanzadas o más desarrolladas económicamente hablando, culturalmente hablando. Sin embargo, México no es un lugar privativo de los linchamientos, ocurren en muchas partes del mundo. Y esto más bien creo que tiene que ver, en mi opinión, con una cadena de violencias. Es decir, quienes cometen la violencia, en este caso reprobable, son al mismo tiempo comunidades que han estado violentadas de muchas maneras, históricamente y, digamos, actualmente. Entonces, eso no justifica, pero hay que entender el contexto en el que ocurren estos sí. Entonces, no es tampoco como... Porque mira, yo te pondría un ejemplo. Hay muchas formas de tomar justicia por su propia mano, que, digamos, no necesariamente son tan expresivas, colectivas y, por supuesto, tan impresionantes como estas. Pero, por ejemplo, ¿cuánta gente no, te pongo Estados Unidos, tiene en su casa y tiene la prerrogativa de tener armas? Y muchas veces también se cometen injusticias. Y no hay, por supuesto, esta manera de juzgarlo, igual que se juzgan estas cosas, porque como esta es una forma de violencia que es muy escénica. Y es colectiva. Es colectiva. Es como un tipo de histeria colectiva. A ver, sí, yo no soy psicóloga, yo soy antropóloga, entonces digamos que desde el punto de vista de la psicología no me meto mucho porque no es mi terreno, pero desde el punto de vista de lo antropológico, sí te puedo decir que lo que ocurre es que una vez que empieza, digamos, este momento como de reunión y demás, y donde seguramente existe alguien que induce a la gente, ¿no? Sí. Ya sea llamándolos o diciéndolos o asusando, lo que sea. Hay una cosa que, digamos, ocurre no solo en actos de violencia, la gente se despersonaliza. Y cuando digo que se despersonaliza no significa que esté loca o que sea irracional. Simplemente en el comportamiento colectivo, mira, por ejemplo, en el fútbol o en los espectáculos de otro tipo, también masivos, la gente se despersonaliza también. O sea, como que se va con la masa, ¿no? Entonces esto pasa también en estos eventos, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, retomando lo que dice Kim, tienes razón, son comportamientos distintos, pero si nos vemos al resto del mundo o en culturas también con otro tipo de atraso, digamos, en cuanto a ser países en vías de desarrollo, aquí ocurre, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo estadísticas y que en los últimos años se han ocurrido en los últimos 26 años, más o menos 366 linchamientos, de los que tenemos pues registro, noticia, no es tan común estarlos llevando, no hay unas estadísticas confiables. Pero, por ejemplo, aquí es un pueblo que quiere hacer justicia por un acto, se comete generalmente el linchamiento o el intento después de que se sabe que hubo un robo, que se sabe que hubo una violación o que se secuestraron a un grupo de personas. O que han estado pasando esos eventos de secuestro y entonces actúan con el primer extraño que pasa al pueblo. Claro. Pero pasa igual, por ejemplo, en los países árabes, ¿no? Cuando una mujer o uno robó, se juntan todos y linchan. No en países del primer mundo. Por ejemplo, en el caso de las armas, ahí hacen venganza directa, es decir, los chicos que van y llegan a la escuela y hay el masacre son otro tipo de factores, no es como una justicia. Quienes hacen justicia más así son los de la frontera, los rancheros que no quieren que pasen los migrantes porque ven amenazado su patrimonio, su país, y van y disparan directo, sin tener que juntarse. ¿Esto cómo lo explicas? Mira, es muy buena tu pregunta, Fabiola, porque insisto otra vez en poner sobre la mesa el tema de si es por un tema de si somos más o menos civilizados. Yo lo voy a colocar desde otra lógica, que es la lógica de qué pasa en estos lugares en donde comúnmente la policía
y las instituciones llegan tarde y mal, o no llegan. Ahí es un tema, digamos, de atraso, pero institucional. Es un tema de atraso, digamos, en las funciones básicas del gobierno, ¿no? El Estado tiene la obligación de garantizar seguridad y justicia a la gente, y en el caso de estos lugares, bueno, es donde menos opera esta circunstancia. Es decir, estamos viendo un Estado que es selectivamente omiso o irresponsablemente omiso en estas funciones. Entonces, eso pasa, ¿no? Que bueno, en otros países no pasa porque ahí funciona bien el Estado, porque la policía cuando la llama sí llega, ¿no? Sí, pues sí. Híjole, está el tema interesante, pero ¿usted qué opina? Lo invitamos a que participe en nuestras redes sociales, @puntoycoma_TV. La pregunta es, bueno, pues el tema es linchamientos, venganza o manipulación de un pueblo. Ahí hay opciones: venganza, manipulación, hartazgo, falta de autoridad, que es lo que platica también nuestra doctora, antropóloga, Elisa Godínez. Así que participe, ponga ahí sus comentarios, aquí los vamos a leer. Regresamos. Y bueno, estamos de vuelta con este tema interesantísimo, linchamientos. La doctora Elisa estaba comentando antes del corte que tiene que ver también con un sistema de impartición de justicia, y me viene a la mente la comunidad negra en Estados Unidos. Ellos siempre se han quejado que la policía no llega a tiempo, que la justicia no es equitativa, que hay impunidad en los crímenes, y no sabemos que linchan gente. A ver, ese es otro tema bien interesante, porque la comunidad afroamericana en Estados Unidos precisamente fue víctima de una violencia brutal durante muchos años, prácticamente más de un siglo en Estados Unidos. No solo la comunidad negra, pero especialmente, porque incluso también la comunidad de migrantes mexicanos, aunque no era tanta como ahora, ¿no? Entonces, lo que vemos es que ellos no reprodujeron propiamente después ese mismo tipo de violencia, pero lo que vemos es que son comunidades que están históricamente marginadas, insisto, de acceder a una justicia, ¿no?, del Estado. Curiosamente, a la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos es la que mayor violencia, por ejemplo, policíaca recibe. También están, digamos, no tengo las estadísticas en este momento, pero también su posibilidad de acceso a educación, mejores trabajos, además es menor que el resto de la población. Hay, ¿no?, estigmas, ¿no? Hay estigmas. Entonces, bueno, lo que por ejemplo en México vemos es que los linchamientos no solo ocurren en comunidades campesinas o indígenas del centro del país, que es donde más ocurre, sino que también ya estamos viendo que los linchamientos ocurren en comunidades urbanas, igualmente empobrecidas, marginadas, pero que no necesariamente tienen una adscripción étnica o campesina, ¿no? O sea, ya viven en la ciudad. Y que es algo que está proliferando. Sí. O sea, cada vez lo estamos viendo más cerca, porque todo este tipo de situaciones antes las veíamos allá muy lejos. Si bien es México, no lo sentíamos parte. Ahora es aquí en Tláhuac, Xochimilco, Estado de México. Así es, así es. Cada vez más, sí, totalmente. Totalmente. Yo, de hecho, ahora estoy haciendo una investigación que incluye linchamientos, pero no solo linchamientos, y tiene que ver con el despliegue de la justicia por mano propia, que tiene muchas formas, en la Ciudad de México y el Estado de México, en 2 regiones, ¿no? Precisamente porque lo que vemos es que es un fenómeno creciente. Y es un fenómeno creciente, yo insisto en señalar, pues porque hay una crisis muy grande en las instituciones de impartición y procuración de justicia en este país, ¿no? Y fíjate que hace sentido lo que dice la doctora, porque tienes razón, o sea, es en lugares en donde hay marginación social, donde hay pobreza, donde la justicia está, pues hay corrupción, se corrompe, o muchos son omisos, y por ejemplo, estaba viendo casos, ¿no? Y hay uno muy fuerte donde en Oaxaca detienen a un señor en el centro de la calle, lo desnudan y esperan a que la gente se junte, lo acusan de que viola a las niñas, ¿no? Lo van a quemar y antes de eso pues hacen la exhibición pública de
de lo que pasa ahí. Ahora, Oaxaca, por ejemplo, es uno de los estados más golpeados en todos lados, anímicamente, en pobreza, en acceso a la educación. Hay muchos grupos que controlan la entidad, ¿no? No solo es una falta de autoridad, sino también los grupos de la gente, había antecedentes de guerrilla, y también recuerdo los tipos de linchamientos que se dan. Por justicia, aparentemente violaciones, pero ¿se acuerdan de aquellas imágenes terribles cuando había maestros que no estaban a favor de las marchas, que sí estaban apoyando las evaluaciones, que decidieron no parar y dieron clases a sus alumnos? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cómo los tomaron, los sentaron en las banquetas y a las maestras les raparon el cabello? Sí, o es sea, una forma esa de es humillación. otra forma de humillación y es un linchamiento también, ¿no? Sí, digamos, no en el uso de la violencia directa, pero sí es una forma simbólica de humillación que, por supuesto, también es reprobable, ¿no? O sea, estamos viendo, como tú dices, hay contexto, o sea, hay que tomar en cuenta el contexto. En en el análisis que yo he hecho, especialmente donde tenemos mayor incidencia, por ejemplo, Puebla. Puebla es un estado que en los últimos años ha tenido una incidencia muy grande de linchamientos. ¿Qué está pasando en Puebla? Así nada más para abrir boca y así, ¿no? Tenemos un conjunto de múltiples violencias. Tenemos feminicidios, tenemos crimen organizado, tenemos huachicol, tenemos los pueblos que están ubicados alrededor de las ciudades, que han estado muy presionados con, digamos, el despojo de sus tierras, de sus recursos naturales. Entonces quedan marginados, o sea, están cerca de la ciudad, pero al mismo tiempo están marginados. Entonces quedan cada vez más relegados, más relegados, más relegados. Y lo que te digo es, al mismo tiempo también, ellos no acceden a los servicios del Estado, incluido, digamos, el tema de la seguridad, de la misma manera que la gente del centro, o sea, de las ciudades, ¿no? Entonces, yo no estoy justificando, insisto, de ningún modo esto, pero sí hay que entender el contexto de violencia. En la Ciudad de México también, mira, la semana pasada, los dos pueblos en donde hubo linchamientos en Coajimalpa, Santa Rosa Xochiac y San Mateo Tlaltenango, si no mal recuerdo, son dos pueblos que si tú los ubicas físicamente y geográficamente, están prácticamente estrangulados por la ciudad. Están aún pegaditos a Santa Fe, la zona más boyante o una de las más boyantes en la ciudad, están pegaditos al desierto Los Leones, pero durante años estuvieron allá arriba, nadie los pelaba, ¿no? Están allí. Incluso Santa Rosa, por ejemplo, fue de los lugares que tuvo bastantes daños en el sismo del año pasado. Y bueno, pues la gente en la Ciudad de México, tú vives aquí y no te enteras que existen estas comunidades dentro de la gran ciudad. Y estas comunidades, insisto, igual que muchos en Puebla y demás, son comunidades y son pueblos que sí están completamente insertos en la lógica urbana. No es que estén, digamos, allá en otro planeta, en el cerro y no se enteren, no, están completamente insertos y sin embargo viven esta cara no amable, esta cara negada, esta cara de violencia, esta cara de marginación de la modernidad. No los justificas, pero de alguna manera, tú que, por ejemplo, a mí me entra en contradicción porque esto lo repruebo, digo, o sea, no, porque ha habido inocentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estos albañiles. Y que aunque no fueran inocentes, ¿quiénes son estas personas para darse el poder de decidir, de ser la autoridad, ¿no? Pero ha pasado, no sé tú qué opinas, cuando de repente hay un abuso sexual contra menores en colegios, ¿no? En los kinder, en donde están muy chiquititos, que les toca cuidarlos y velar por esos niños. Ahí lo tengo que decir, hay veces que me da tanto enojo y yo digo, sí, o pena de muerte, capaz, o no es que sería capaz, pero sí de que, por ejemplo, sabes que si entran a la cárcel y alguien los viola, dices, sí, qué bueno. O sea, hay como una sensación de, sí, que les hagan algo más. Exacto, de venganza. Más allá de justicia, de venganza. Ajá, ¿no? Nos ha pasado. Que esto que mencionas es muy interesante en términos, digamos, bueno, analíticos, ¿no? Sí, por supuesto, porque te voy a decir qué pasa. Hay una doble rasero tenemos como sociedad. Porque por un lado nos impresiona muchísimo y condenamos muchísimo y reprobamos estas imágenes totalmente y decimos, qué barbaridad, qué gente que hace estas cosas horribles, y sí. Pero por otro lado, cuando tú lees, por ejemplo, los comentarios de los periódicos, en los periódicos o en el Facebook o en esto, cuando hay
muchísimos actos de criminalidad y la gente lo primero que dice es, sí, que les hagan esto, que los castiguen, que les peguen. Se lo merecían. Entonces, ¿qué está pasando como sociedad? Yo me pregunto, ¿qué está pasando como sociedad que por un lado reprobamos esto cuando lo vemos así y por otro lado detrás del anonimato o de un poco de la protección que nos dan las redes sociales o tal, la gente se atreve a hacer unas cosas espantosas? Entonces, creo que lo que pasa es que tenemos que pensar con mucho mayor cuidado y mucha mayor seriedad este tema de violencia, violencias reales y violencias simbólicas en las que estamos metidas como sociedad. Ay, vamos a regresar, por supuesto, a hablar de este tema. Vamos a hacer una pausa. Acompáñenos en Twitter, ahí tiene la pregunta. A ver qué opina usted. ¿Linchamientos, venganza o manipulación de un pueblo? El 10% dice que es venganza, 24% dice que es manipulación, 38% hartazgo, como lo menciona la doctora Elisa, y 22% falta de autoridad. Ya volvemos. Gracias por participar aquí en nuestro programa. Hay unos comentarios en las redes sociales. Marco dice que es manipulación y en algunos casos sí, porque ni siquiera están seguros de si las personas a las que detuvieron, amarraron, golpearon, son los responsables de ese acto. A veces es simplemente el señalamiento, se enciende el rumor, prende como mecha y no hay nada que haga entrar en razón. Acuérdense, en el caso de Canoa eran estudiantes que iban de excursión. En el caso de Coajimalpa y Tlalpan había dos personas albañiles que venían de Veracruz a trabajar y los detuvieron. Uno alcanzó a correr, pero el otro no. Entonces, también ni siquiera sabemos, solo porque entra un extraño a la comunidad. Y Francis Saavedra dice, estas manifestaciones sociales tan extremas como la delincuencia organizada, los crímenes, la violencia generalizada y lo de hoy, los linchamientos, muestran que necesitamos educación para que desde ahí busquemos la justicia verdadera. ¿Tú qué opinas, doctora? Sí, totalmente. O sea, este último comentario me parece muy importante porque justamente un poco lo que yo he tratado de decir a partir de lo que he investigado es que es importantísimo que después de un linchamiento exista algún tipo de intervención de los gobiernos, de las instancias de gobierno para educar, precisamente, para tratar de hacer una pedagogía social. Porque, ¿qué pasa después de un linchamiento en una comunidad? ¿Qué pasa con si ves, por ejemplo, que los que están tomando video o son súper jóvenes, incluso son niños? ¿Qué discuten en ese lugar? ¿Qué pasa? ¿Qué se les dice en las familias, en las escuelas? ¿No? Es como ya se da vuelta a la hoja y no pasó nada. Hasta celebra, ¿no? Sí. Su pequeño onda de poder. Mira, yo lo que te puedo decir es que con base en lo que yo investigué, yo fui a hacer trabajo de campo justamente en comunidades posteriormente los linchamientos y a la gente no le da ningún tipo de orgullo, ¿eh? Al contrario, a la gente le da mucha vergüenza. Cuando tú vas y le preguntas, oiga, mire, yo vengo, ¿no? Y te dicen, no, sí, yo sé que está mal, y la gente le da vergüenza. Por un lado, en el momento sí se empodera aparentemente, pero después hay un sentimiento de vergüenza. Entonces yo lo que digo es, si estamos viviendo un país y un contexto de muchísima violencia, ¿por qué razón las autoridades no toman más seriamente esto, las escuelas no discuten esto? ¿Por qué no hay un trabajo de mayor pedagogía, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, fíjate que el otro comentario que leíste me llamó la atención porque dice, bueno, a ver, sí puede haber un tema de manipulación, pero yo te voy a poner un ejemplo. Hay casos de linchamiento, de justicia por mano propia, que ocurren cuando la gente va en el transporte público y se harta, después de que ya van 3, 4, 5, no sé cuántas veces que los asaltan, sobre todo la gente que transita del Estado de México a la Ciudad de México, y que son trayectos larguísimos y demás. Ahí se forma una colectividad espontánea, la gente no se conoce. La gente, ahí mismo en ese momento, alguien decide que puede someter a los ladrones y en ese momento todos reaccionan y castigan. Lo castigan, ya vemos cómo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en ese tipo de linchamientos que no tienen tanta presencia mediática, ahí nadie los está, digo, no justifico, insisto, pero ahí nadie los está manipulando.
Ahí se forma una colectividad en ese momento porque la gente está realmente harta, ¿no? Entonces, hay muchas aristas. Yo lo que les puedo decir es que no hay, propiamente hablando, pues una manera de calificarlos. Hay que ver cada uno en su contexto, porque hace rato mencionabas tú en el corte los casos, por ejemplo, de violencia también por intolerancia religiosa. Ahí no hay propiamente un delito que perseguir o un delito en flagrancia, pero sí hay un sentimiento de intolerancia muy grande, ¿no? Ahora, Elisa, hay un tema bien importante, pero ¿quién tendría que entrar a actuar después en las comunidades? Porque sí tienes razón, después del linchamiento, creo que los únicos que se interesan en seguir el tema y solo por informar son los medios de comunicación, que regresan al día siguiente a ver cómo está el pueblo, qué ha pasado. Muchas ocasiones vimos, como en el caso de Coajimalpa, que efectivamente el pueblo cerró el acceso y no permitió entrar a nadie, ¿no? Ni a los medios ni a nadie, ¿no? Ahí se replegaron, por decir algo. Pero no hay autoridad que entre porque no les creen, porque no hay credibilidad. Un policía, pues, si no actuó con el momento, menos. Pero ¿quién es más? Sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos, o sea, ¿cómo intervenir al pueblo? Mira, es una muy interesante pregunta la tuya, porque por un lado yo te diría el Estado, es decir, el Estado, es decir, los gobiernos y los distintos niveles de gobierno. Ahí tenemos secretarías de desarrollo social, tenemos instancias, digamos, de atención social, que en las zonas donde ha ocurrido ya deberían tener no solo un protocolo de seguridad, sino un protocolo de intervención posterior, intervención social. A mí me sorprende que no lo hayan hecho en zonas donde sí ha habido. Pero los pueblos, adentro de los pueblos y estas comunidades, siempre hay organizaciones. La iglesia, los padres de familia en las escuelas. Hay muchas formas de organización y de intervención social que también podrían hacer un trabajo junto con el gobierno. O sea, el gobierno, por ejemplo, yo te diría, las comisiones de derechos humanos, desde la nacional hasta las locales. Yo no he sabido, digamos, a lo mejor me equivoco, que la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, del Estado de Puebla, haya tenido algún tipo de intervención posterior a los hechos en estas comunidades. Yo creo que sería muy bueno, por ejemplo, que llevaran cursos de derechos humanos, algo, ¿no? Y pues no pasa nada. Sí, pues sí. Elisa, el papel de las redes sociales. Por ejemplo, lo que estabas comentando, ya ves un niño de 12 años que está grabando el video y que lo suben. Sí. Que las imágenes que nos llegan son justamente porque están ahí de espectadores, Coliseo Romano, y lanzándolo a redes sociales. Sí. Las redes sociales están incentivando. ¿Qué está pasando? Mira, es también muy interesante tu pregunta, porque yo lo veo en dos sentidos. Por un lado, en estos últimos linchamientos que hemos visto recientemente en México, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos fueron motivados por un rumor que corrió por WhatsApp, sobre todo, sobre el robo de niños. Yo no había visto que un rumor alcanzara estas dimensiones y tuviera estos efectos. Porque, bueno, rumores siempre hay, y el uso de redes sociales ahora ya es casi, pues, de ley, ¿no? Pero esta vez fue muy importante. Y eso no lo hemos visto en México a tal nivel. Yo te voy a poner un caso. La India es un país en donde en los últimos años se han registrado cualquier cantidad de linchamientos por el uso de redes sociales. Y ya es un problema, digamos, serio. Entonces, eso, por ejemplo, nos obliga a nosotros como medios de comunicación, como estudiosos, como gente en el gobierno, que tenemos que analizar mejor cómo intervenir. Porque tiene que haber una manera de intervenir para parar el rumor, etcétera. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que tú mencionas, que es, ¿qué pasa cuando se hace un registro con los teléfonos móviles y demás, y después esas imágenes se suben, se viralizan, se comparten, y es una forma también de reproducir la violencia? ¿Y qué pasa también cuando lo hacen niños o jovencitos, la gente más joven? Ahí tenemos que pensar en también formas de intervención, digamos, desde la propia casa, ¿no? Digo, no en un sentido de censurar, ni mucho menos, pero sí, pues precisamente lo que yo creo que cualquier padre de familia tendría que hacer con tantísima información que es sensible, ¿no? Y que los niños tienen luego acceso a ella, y bueno, pues hay que explicarles, uno, que no, por qué pasa y que no deben de hacerlo, ¿no? Pero también a nivel social. Sería muy bueno que los medios, por ejemplo,
los periodistas, que son quienes más tienen acceso a ver, como dices, ¿no? Van y se preguntan qué pasa, que de algún modo también nosotros pudiéramos invitar a la gente a que pues evitara reproducir sin pensar antes, ¿no? Exacto. Que luego es mucho lo que hacemos. Creo que esa es una muy buena recomendación, y ahí se las dejamos para hacer la pausa, de qué es lo que estamos compartiendo en redes sociales, ¿no? Y además, no solo en tu cuenta de Twitter, donde tienes fans, ¿no? O seguidores, por eso son, o no solo en Facebook, donde se supone que son tus amigos los que te dan like, que compartes, sino los de WhatsApp, que ahí es peor, es más personal, porque en WhatsApp están tus contactos a quien tienes en tu directorio. Entonces, si estamos difundiendo esos rumores, que quién sabe quién nos mandó y dice que la amiga, y podemos generar este clima de linchamiento social afuera de la escuela, en el mercado, en el súper, y sin pensarlo, ¿no? Sí. Entonces vamos a hacer una pausa, los invitamos a que participe con nosotros en nuestras redes sociales, estamos leyendo sus comentarios, @puntoycoma_tv, linchamientos, venganza o manipulación de un pueblo. Miren, 41% dice que es hartazgo, ya no creen la autoridad. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos de vuelta con este tema de los linchamientos, venganza, manipulación, falta de impartición de justicia. Y estábamos comentando en el corte con la doctora en antropología, Elisa Godínez, ¿cuáles son los lugares donde hay más linchamientos aparte de Puebla? El Estado de México tiene una alta incidencia. Chiapas, en otro contexto, como lo decíamos, más de intolerancia religiosa y esto, pero también existen. Yo creo que la Ciudad de México debe estar en algún sitio, no de los más altos, pero sí considerable, sobre todo los estados del centro del país, pero fundamentalmente Puebla y Estado de México, recientemente. ¿Se lo atribuyen a qué? Yo podría pensar que lo que te decía hace rato, el contexto de múltiples violencias que pasa en estos pueblos, en estas regiones. El Estado de México, no solo en pueblos, sino también en colonias de la periferia, entre el Estado de México y la Ciudad de México, también es altísimo. Por ejemplo, el municipio de Ecatepec y el municipio de Chalco, al menos hace un tiempo Chalco, es de los municipios con mayor índices, digamos, de todo tipo de violencia. Entonces también yo insertaría los linchamientos en un contexto de otro tipo de violencias, ¿no? Lo que te decía, Ecatepec también es un lugar, ayer estaba leyendo justamente la noticia, donde uno de los municipios con mayor registro de desaparición de mujeres. No es que sea directo, pero lo que te quiero decir es que es el ambiente de violencia que existe. Sí, y de impunidad, donde las policías están muy coludidas o muy omisas, ¿sabes? Eso es una cosa que es muy, muy sensible también. Sí, digamos que estamos hablando de esta crisis, ¿no?, de credibilidad en las instituciones, esta inoperancia del sistema de justicia que hace que la gente esté harta y tome la justicia por propia mano. Pero en eso también tiene que ver la impunidad de quienes linchan. Es decir, el pueblo se levantó y linchó a alguien porque consideró o lo vio, o en otro caso pensó que había robado, matado y violado, lo que hemos dicho. Entonces hace la justicia porque la actual no funciona. El Estado no le garantiza esa seguridad, no lincha. Pero en los casos, ¿quién imparte la justicia para quienes linchan? Es decir, no hay investigaciones, no meten a todo un pueblo a la cárcel. Ese es un tema justamente. Pero además, siendo culpable o no la víctima del linchamiento, ¿se justifica el que lo hayan linchado? Es decir, ¿alguien tendría que pagar por el linchamiento? A ver, sí. Sin duda no podemos renunciar digamos, a la impartición de justicia del Estado. El linchamiento como tal no es un delito que esté tipificado. Se tipifican o se persiguen en un linchamiento otros delitos. Motín, homicidio, ¿no? Otras cosas. No linchamiento. Entonces, de entrada, eso es una según. Lo que no significa que tipificando el delito de linchamiento va a hacer que se baje. No. Lo que tendría que hacer, e insisto, es un sistema de impartición de justicia que realmente funcionara. Porque cuando el Estado realmente se aboca a hacer una investigación y ver quiénes estuvieron participando de manera más directa, porque es cierto que
es aparentemente toda la comunidad, pero siempre hay personas que participan más. Si el Estado quisiera, es decir, si los sistemas de justicia quisieran, lo podrían perseguir y sabrían a quiénes y cómo castigar. Y eso no hay vuelta de hoja, se tiene que hacer. Pero yo insisto en que castigar sirve, pero no va a servir para prevenir. No va a ser la única manera de prevenir. Yo creo que tenemos que hacer como sociedad más trabajo de intervención para prevenir estas cosas. Sobre ¿Cuáles todo serían con los más puntos chicos. principales en esta intervención que comentas? Bueno, yo ¿Qué hacer? directamente trabajar con los niños y con los jóvenes de estas comunidades. Hacer trabajo de intervención con gente especializada, es decir, antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos, ¿no? Que pudieran ir, trabajar con ellos, hacer dinámicas de grupo, ¿no? Donde, por ejemplo, bueno, se les pregunte, a ver, ¿qué opinas? Y llevarlos, para eso hay dinámicas, digo, yo no me voy a tardar aquí diciéndolas ni repitiéndolas, pero hay gente especializada que sabe hacer cómo intervenir en contextos de violencia y hacerle ver justamente en una pedagogía, en un trabajo pedagógico con la gente, para que los niños y los jóvenes vean que eso no está bien, que usar las redes sociales porque además, por ejemplo, yo casi estoy segura que si uno le rasca por ahí en esos lugares, va a haber altos índices también de bullying. Va a haber altos índices de violencia intrafamiliar. Y esas violencias no son gratuitas. O sea, no llegaron de la nada y se instalaron ahí. O sea, son violencias que son pues de mucho tiempo atrás, que tienen que ver con la, digamos, falta de educación en el sentido de que, pues, cuando la gente tiene que interrumpir, por ejemplo, la escuela, ¿no? Entonces ya no estudias y bueno, ya de ahí ya no pudiste seguir y bueno, muy probablemente también haya otro tipo de problemas y circunstancias como embarazo adolescente, padres que son muy jóvenes, pérdida de valores. Y cuando hablo de pérdida de valores, ojo, no me refiero a pérdida de valores en tono religioso, sino pérdida de valores sociales, ¿no? ¿Qué está pasando cuando al mismo tiempo nosotros como sociedad estamos viendo que hay un camión con cadáveres? Ay, sí. Que ahí en Jalisco nadie tiene cabida, ¿no? Y está paseando por municipios es decir, para... hace 2 semanas, por decir, las fosas En Veracruz. en Veracruz y en medio México. Yo creo que si no pensamos también que esas formas de violencia que estamos consumiendo, y cuando digo consumiendo, es decir, no nos podemos voltear la cara y decir no existe. Ahí están. Son el pan nuestro de cada día, desafortunadamente. Qué lamentable. Vamos a hacer una pausa, volvemos por favor aquí en Punto y Coma. Ahí tienen las redes sociales, acompáñenos con la pregunta en Twitter. Ahí va avanzando, el 48% dice ya que es hartazgo y el 27% dice que es manipulación. Volvemos. Qué bueno que está con nosotros y ya estamos en la parte final para las conclusiones, pero justo sí quiero tomar un ejemplo porque Kim y la doctora hablaron de este tema fundamental que son las redes sociales. Y sí, ya encontré un caso que iba a concluir o terminar el linchamiento. Afortunadamente hubo intervención de la autoridad, pero fue en Hidalgo y justo una chica, Fati Barrera, pone en sus redes sociales que papás estén alertas, ya saben, en el tipo de lenguaje de las redes. Anda un carro desconocido aquí en Coyol de Chapulhuacán, en Hidalgo, con placas de California. Es una mujer y un hombre que lo conducen, tengan cuidado. Responde inmediatamente la otra. Sí, así como están las cosas, seguramente hay que interrogarlos porque hay secuestros en el pueblo. Una Carolina Rubio, sí, que los quemen vivos, aquí han estado quemando. Y previo, en la comunidad de al lado, habían quemado a una pareja porque los acusaron de robar unos niños. Afortunadamente, la policía los aseguró, los interrogaron y vieron que vendían juguetes, que venían justo de California y ya no pasó nada. Pero así se prendió, digamos, el tema en Hidalgo también. Entonces, una recomendación para esto, tema, trabajar con los niños, trabajar en la comunidad. Y yo también no soy experta en redes, pero creo que las autoridades tendrían que estar, digamos, las locales, o sea, desde las locales hasta las más arriba, estar monitoreando de algún modo para, si es posible, neutralizar esto. Y sobre todo, que la policía intervenga rápidamente. Sí. Si la policía llega, si no se tarda,
es posible desactivar estas cosas. Vamos, Ayer, ya cuando ocurren, ¿no? Sí, ayer se desactivó uno también. Entonces, la policía tiene que llegar. Si no llega, entonces ahí sí hay problema, pero sobre todo sí, creo que también como medios, hacer como una invitación al público a que, por favor, no reproduzca sin pensar lo que está leyendo. Que se detenga un segundo. Pues ya. Acabamos, Pues Fabi, muchísimas gracias, Kim. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Elisa Godínez, por su compañía y orientación. Sobre todo gracias a ustedes, quédense en la programación de Excelsior Televisión. Vienen las noticias con Paola Virrueta. Seguimos aquí en la programación. Muchas gracias.